Repasando esto, explicaremos el descubrimiento de este virus, el cual lo descubrió el primer caso de coronavirus humano. Fue en una hija de un conductor de autobús escocés que dejó la escuela a los 16 años. Una Media se convirtió en la pionera de la producción de imágenes del virus, pero su trabajo quedó olvidado en el pasado hasta la presente pandemia del COVID-19, el cual es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Esta cepa es nueva y viene de la familia aquí identificado, que por primera vez fue visto por la doctora Almeida en 1964 en su laboratorio en el Hospital St. Thomas en Londres. En diciembre de 2019, una serie de neumonías atípicas comenzaron a aparecer en Wuhan, China. Rápidamente se decidió tipificar el agente etiológico, el cual resultó ser una nueva cepa de coronavirus, el cual fue llamado 2019 CoV. Posteriormente sería renombrado a SARS-CoV-2, ya que este tenía una gran homología genética al SARS-CoV, que es el virus causal del síndrome de estrés respiratorio agudo y una alta mortalidad durante la pandemia del 2002 y 2003. La enfermedad causada por este virus se denominó COVID-19, la cual en marzo de 2020 la OMS la declaró como una pandemia a esta emergencia sanitaria. Al inicio de la infección, el SARS-CoV-2 se une a las células del epitelio nasal, del epitelio bronquial y de los neumocitos. Por medio de la proteína Spike S, misma que se une al receptor de la enzima convertidora de la angiotensina AC2 y posteriormente a la serinproteasa transmembrana tipo 2. Expresada en las células del hospedero, facilita la captación mediante adherencia al ACE2 y activa la proteína S desde el SARS-CoV-2, la cual media la entrada del virus a la célula hospedadora. Las proteínas AC2 y proteasa transmembrana se expresan en las células del hospedero, principalmente en las células epiteliales alveolares tipo 2, en las células parenquima pulmonar, endotelio vascular, tejido renal, células pequeñas del intestino, neuronas y glía, entre otras, al igual que otras infecciones como la influenza y SARS-CoV-2 causan linfopenia debido a que infectan a los linfocitos T, y esto se ha observado más o menos en un 40% de los pacientes. Al inicio de la infección, las primeras respuestas ante el ingreso y reproducción del virus son mediadas por el sistema inmune innato, dentro del cual participan células dendritas, linfocitos NK y macrófagos. De igual manera, las células no inmunes, como las células epiteliales fibroblastos, tienen un papel importante, y esta respuesta es iniciada por la detección de patrones moleculares asociados a los patógenos PAMPs, o por sus siglas en inglés, Pathogen Associated Molecular Patterns, mediante los receptores de reconocimiento PRR, por sus siglas en inglés, Pattern Recognition Receptor, ubicados tanto en la membrana celular, en el endosoma, el citosol y mitocondrias. El SARS-CoV-2 es detectado por los receptores TL3, TL37 y TL8, y tras activarse desencadenan una cascada de señales intracelulares que concluyen la activación de factores como NF, KB y el interferón INF, los cuales alteran el mecanismo de defensa celular, y estos factores promueven la síntesis y liberación de citoquinas como la IL-6, TNF-alfa y L1-beta, y la activación de caspasas interferón, y en estos últimos actúan sobre el ciclo de multiplicación del virus. Una vez en el huésped humano, el virus se adosa al receptor AC2, que se encuentra ampliamente distribuido en el epitelio de la faringe y del corazón, en las células caliciformes y células ciliadas del pulmón.
Una vez en los alvéolos, el virus se une a los receptores AC2 de los neumocitos tipo 1 y 2 que ocasionan la activación de los macrófagos y se generan interleucinas de tipo 1, 6 y 8, así como el factor de necrosis tumoral alfa, que a su vez estimula otros grupos celulares. Como consecuencia, se produce una extravasación vascular con acúmulo de líquido en el espacio alveolar, atracción de neurófilos y producción de radicales de oxígeno. Lo anterior se acompaña de la aparición de síntomas como fiebre, tos, disnea, anosmia y otros. La tos es producida a la estimulación de receptores que corresponden a la fibra C que se encuentran en el epitelio de las vías respiratorias. Estos estímulos son dirigidos hacia el sistema nervioso central por el décimo par craneal y son integrados en el tracto de las solitario para después ser dirigidos por una vía eferente por el nervio frénico, los nervios espinales y motores, y el décimo par craneal en su opción motora. En esta segunda parte vamos a hablar sobre la caracterización del COVID-19, la cual es producida por el virus SARS-CoV-2. Este es un nuevo coronavirus causante de síndrome respiratorio agudo severo, el cual fue denominado así por su similitud con el SARS-CoV, que causó similar síndrome respiratorio en el año 2003 en China. Este virus fue inicialmente identificado en la ciudad de Wuhan en diciembre del 2019 y ahora la enfermedad que produce fue declarada el 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud o la OMS como una pandemia. Los casos de COVID-19 en menores de 19 años representan del 1 al 5% del total enfermos en todos los grupos de edades. La mayoría de los países tiene una baja frecuencia en la presentación de casos en los niños y se ha respaldado por diferentes teorías como la disminuida capacidad de respuesta del virus a la baja expresión de enzimas convertidoras de la angiotenina 2. La colonización del virus de otro virus en el epitelio respiratorio que impide la replicación del SARS-CoV-2 por interacción del virus en otros.